Bueno, recibimos con muchísimo gusto a dos queridísimos amigos, lamentablemente enfrentados por un tema, enfrentados desde el punto de vista... Discrepante. Discrepante, no enfrentados, discrepantes en un tema que no es para reírse, un tema trágico, terrible, como es el caso del asesinato, del feminicidio, como se le llama en los últimos tiempos, de la muerte violenta de mujeres, particularmente a manos de sus parejas, de sus exparejas, allí donde haya una expresión de la violencia de género que muchas veces termina en la muerte de la mujer. La polémica está generada, bueno, antes que nada, buenas tardes, Teresa Herrera, Buenir Sartú. Sé que estuvieron en un round de precalentamiento en una emisora. Es el segundo round. Ahí está. No, la polémica está instalada en torno a si es adecuado o conveniente generar una figura específica que considere la violencia con raíz o basada en el género como algo fuera de lo que ya está legislado en materia penal y como agravantes por vínculos familiares, etc. Ese es uno de los aspectos donde se ha generado polémica en torno a este proyecto de ley que sigue su curso y que en principio por lo menos parece que puede llegar a buen puerto de feminicidio. Teresa, ¿por qué es necesario generar una ley específica para este tipo de crímenes? Bueno, yo voy a aclarar en principio que nosotras estamos de acuerdo, cuando digo nosotras digo las organizaciones feministas, estamos de acuerdo con que haya un tipo de delito especial que sea el feminicidio. No estamos de acuerdo con que sea un pedacito, o sea, lo que se está proponiendo ahora de que se va a cambiar un artículo del Código Penal y no se va a tratar la ley integral. Nosotras queremos la ley integral. Más allá de que queremos la ley integral y pensamos que esto es un poco legislar al grito, el poner este artículo suelto, digamos, ¿por qué creemos en que el feminicidio debe ser? Porque es un crimen de odio, así como existen los crímenes de guerra, contra las razas, o existen los crímenes contra determinados sectores, como nosotros creemos que, digo, no solo nosotros la creemos, hay mucha jurisprudencia al respecto, hay toda una trayectoria en materia de derechos humanos a nivel internacional. Creemos que cuando se mata a una mujer por el género, es decir, por ser mujer, incluso en la ley integral este término se extiende a lo que es la transexualidad también, por supuesto. Entonces, nosotras creemos que hay que ponerlo en evidencia. Hay que poner en evidencia porque esa muerte no es una muerte como un balazo perdido en la calle, no es una muerte común, sino que es una muerte fruto de una estructura y de un proceso y un orden de género que hay en nuestra sociedad. Entonces, nosotros creemos que hay que ponerle nombre a eso que recién fuera de cámara hablábamos de los procesos históricos. Bueno, los procesos históricos se dan y afortunadamente las sociedades, mal que mal, intentan avanzar y modificar. Esta situación de las mujeres no es producto ni de este siglo ni del anterior, no. Hemos ido avanzando como movimiento las mujeres durante muchos siglos, haciendo muchos esfuerzos y creemos que este es el momento de ponerle nombre a ese tipo de crímenes de odio. Está claro. Buenir Sartú discrepa, no cree adecuado o conveniente que se legisle específicamente con el feminicidio. Yo creo dos cosas. Creo que es inconveniente y creo que es inútil. Las dos cosas. ¿Por qué es inútil? Porque no es cierto que los llamados femicidios, es decir, la muerte de una mujer a manos de su pareja o expareja, o de un hombre a manos de su pareja o su expareja, responda a un problema de odio al otro género. Es decir, creo que eso es un diagnóstico equivocado. Porque si fuera un problema de odio al género, estaríamos llenos de asesinos seriales, matarían mujeres por ser mujeres. En realidad, siempre en esos casos se mata a la pareja, a la persona con la que se tiene un vínculo significativo. Y desde mi punto de vista, la experiencia que yo he tenido trabajando durante muchos años en conflictos familiares, como tantos abogados por ahí, ¿no? Es que en realidad el motivo no es un odio al otro sexo, al género femenino, eso no es real. En realidad lo que hay es una relación patológica, una situación patológica de la pareja, es decir, generalmente en esas cosas no es solamente una de las partes la que está afectada por ese vínculo enfermo,
así que hay que mirarlo como un problema del vínculo, y tiene un resultado espantoso, lamentable, que todos queremos evitar. El resultado en cuanto al muerte. Cuando terminan en muerte. Ojo, porque este asunto está también sumamente magnificado, ¿no? Es decir, en el Uruguay las muertes por violencia de género son un 6% de los asesinatos que ocurren en el país. O sea que esta idea de nos matan como a moscas es una exageración absoluta. No hay una epidemia de casos de estos. El año pasado fueron 16 personas muertas por eso. En 265 asesinatos, solo 16 fueron causados por la pareja o expareja contra una mujer. Entonces digo, si estamos hablando de un vínculo enfermo, de un problema de una persona que no está en su sano juicio en el momento en que comete ese acto, la pena no disuade. Es decir, a uno la pena lo puede acobardar si está especulando con obtener una ganancia. Ahora, cuando la persona está enceguecida por el odio, por los celos, por la venganza, no solo en los casos de género. A ver, si uno está mortalmente peleado con un vecino y el vecino lo insulte y un día reacciona, bueno, ahí la pena no está mirando la persona cuánta pena le va a tocar. Hay un punto que perdió los estribos y hace un disparate. Entonces, ese tipo de delitos, ese tipo de situaciones no se corrigen con la ley penal, requieren otro tratamiento. Pero dije además que es inútil, porque viene a actuar, es decir, combatir ese tipo de situaciones con una ley penal es operar cuando el crimen ya se produjo, cuando la desgracia, cuando la pérdida humana ya se sufrió. Es decir, hay que actuar antes. Hay que actuar antes de que se produzca el crimen. Pero hay una idea que me parece central, siempre estamos hablando de una minúscula parte de los homicidios que se producen. Bueno, este es otro de los componentes polémicos de estos planteos, porque dice, bueno, pero alcanzaría con que fuera una, como para que fuera una tragedia, y por otro lado, ustedes lo identifican como un tipo de crimen particular, no es lo mismo desde la perspectiva de las organizaciones feministas, o en fin, una pelea entre narcotraficantes o en la tribuna de la cancha, donde también hay una tragedia, muere una persona, que este tipo de crímenes. Como dices muy bien, acá no hay un tema de números, aunque los números que relaciona Ovenir no son los mismos números que tenemos nosotros. Yo hoy volví, después de nuestra primera discusión esta mañana, volví a hablar con la gente de políticas de género del Ministerio del Interior. Las muertes por violencia doméstica fueron 24 el año, de octubre a octubre, que es cuando se mide, porque se mide año móvil. Sí, después en los 12 meses hubo 16 casos más 5 que todavía no se sabe en realidad sí, por qué razón fueron. Pero cifras oficiales del Ministerio, son 16 muertes a causa de la pareja, por la pareja o expareja. Perdón, cifras oficiales, no hay... No me interrumpiste, pero tampoco digas que yo falseo una cosa que no es. A ver, pero tú decís que son más. Yo digo que son más. No, son cifras oficiales, cualquiera los puede ver googleando el observatorio. Bueno, las cifras oficiales se pueden mirar en el año móvil octubre-octubre y vamos a ver que fueron 28. O sea que... Sí. Pero lo que quiero decir es que estamos partiendo de una premisa totalmente distinta. Es decir, Ovenir supone, como supone el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como supone la mayoría del aparato que tiene que ver con lo legal en este país, lamentablemente, que este es un problema entre particulares. Es más, deja entrever que hay como una especie de complicidad de la mujer cuando habla de relación enferma, relación de pareja enferma, etcétera, etcétera. Nosotras consideramos que este no es un problema entre particulares, este es un problema estructural de la sociedad. Es un problema que viene arrastrándose a lo largo de la historia, donde el cuerpo de las mujeres es considerado propiedad del hombre que la tiene como pareja. Entonces, cuando se produce el femicidio, en algunos casos, como es el caso de la violencia doméstica, es en una relación entre parejas. Ojo, porque feminicidio no es solo la violencia doméstica. Y creo que es la primera cosa que tenemos que aclarar. Cuando una mujer es violada en la calle por un desconocido y se muere, eso también es femicidio. Porque la están matando por su condición de mujer. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer, y uno de los grandes reproches que nosotros le hacemos al sistema educativo en general en este país, es que, más allá de los números, no cabe ninguna duda que la violencia de género es la principal causa de muerte violenta de las mujeres en este país. Y sin embargo,
En la Facultad de Derecho no se estudia, o se estudia muy tangencialmente. En la Facultad de Medicina no se estudia. En la Facultad de Ciencias Sociales no se estudia, y así sucesivamente. Entonces, me parece que cuando se habla de estos temas, como fue el caso clarísimo del señor presidente de la Suprema Corte, cuando se habla de estos temas y se habla del crimen pasional que tanto parece que les gusta a los abogados, el crimen pasional es una excepción de excepciones. Y si no, voy a poner ejemplos muy cercanos y muy concretos. Hace poco murió una mujer víctima de su cuñado, homicidio que fue planificado durante una semana. Si eso no es premeditación, ¿qué tiene eso de pasión? Y si uno estudia caso a caso, todos los casos que nosotras conocemos, que los conocemos con nombre y apellido de las mujeres que mataron, porque afortunadamente, claro, no son cientos, por lo tanto, las podemos conocer con nombre y apellido. Todos los casos son crónica de una muerte anunciada. Son todas muertes evitables. Si nosotros pensamos que esto es fruto de la pasión y de una relación enferma entre dos personas, seguimos considerando que son muertes inevitables. Y eso es lo que nosotras no queremos. Queremos que sean evitados. Sí estoy de acuerdo en algo con ONR. Estoy de acuerdo con que donde hay que trabajar es en la prevención. Por eso es que nosotras no queremos este articulejo, sino que lo que queremos es la ley integral que tiene prevista la prevención, la protección y la sanción. Porque en este país, en este momento, a las mujeres víctimas de violencia, que son miles, no se las protege bien. Por lo tanto, no podemos estar seguras de que si realmente no se toma esto como una política de Estado, no van a haber muchas más víctimas de las que hemos tenido. ¿Venir? Sí, acá hay dos cosas. Primero, estamos hablando de el año pasado hubo 265 asesinatos, de los cuales el 84% de las víctimas fueron hombres, y 16 fueron mujeres muertas por sus parejas o exparejas. Digan lo que digan, año 2016 son cifras oficiales del Ministerio del Interior. ¿Ah? Resulta que tenemos un problema de violencia. Yo lo leo eso como un problema de violencia en la sociedad uruguaya. No solo por el número de muertes, sino por la forma en que se vive, por la cantidad de enfrentamientos violentos que hay día a día. Antes de ayer, sin ir más lejos, en un asalto a un almacén en Las Piedras, mataron a un chiquilín. El hijo de la propietaria del almacén intentó defender a su madre frente al asalto y lo mataron de un balazo en el cuello. Ahora yo digo, ¿ese delito no es trágico? ¿No es terrible? Por supuesto. Bueno, ¿por qué no está comprendido ese, como tantos otros no están comprendidos? Ni en la plataforma del movimiento del paro del 8 de marzo, ni en el proyecto de ley de femicidio. Me pregunto, le pregunto a las mujeres que están oyendo esto. Yo digo, ¿qué les resulta más temible? ¿Cuál es la pesadilla? Yo soy padre. ¿Cuál es la peor pesadilla que uno tiene? Es que a los hijos les pase algo. Entonces, yo me pregunto, a una mujer, ¿qué le preocupa más? ¿Que su hijo sea asesinado por un partido de fútbol, por un robo, por una discusión en la calle? ¿O la eventual posibilidad de un caso de violencia doméstica que le afecte? Yo creo que socialmente, tanto para los hombres como para las mujeres, el gran problema que tenemos en la sociedad es el nivel de violencia grave que estamos viviendo, que nos cuesta alrededor de 300 muertes por año. Muertes evitables, tratables, siempre que se atacara a la violencia como un fenómeno global. El problema con esto es que se está haciendo todo un esfuerzo para obtener la aprobación de una ley que atiende solamente a un pequeño porcentaje de esos casos de violencia, exclusivamente los casos de violencia de género, y no hace en realidad invisibiliza todo el ruido en torno a esto, invisibiliza el problema de violencia general que estamos viviendo, que pone en riesgo a los hijos, a los míos, a los tuyos. ¿Tú crees conveniente que la violencia basada en género sea tratada, incluida en un gran debate, eventualmente en una legislación global sobre violencia? Sí, es más. Como una parte más de la violencia. Exacto, me parece que como sociedad deberíamos encarar el problema del labio. A mí me parece que también hay una diferencia sustancial con la mirada de la red de... A ver. Y que tendríamos que tratar de tratarlo no solamente a nivel legislativo, porque creer que las pautas de convivencia de una sociedad se cambian con las leyes yo soy abogado. Pero estoy de acuerdo, que es también educación Pero sin embargo, la prédica siempre va hacia la aprobación de leyes que establezcan delitos. A ver,
A ver. Ese es el problema. Nuestra prédica no va solamente hacia las leyes que pongan delitos, todo lo contrario. Nuestra prédica hace muchos años que viene siendo la demanda de una política pública, de que entendamos que esto es un problema público y no es un problema entre privados. Nuestra demanda, por supuesto, que abarca la ley integral, por eso se llama integral, abarca no solo la violencia hacia las mujeres, sino también hacia niños, niñas y adolescentes. Es más, nuestra legislación protege muy mal a los niños y a las niñas. ¿Por qué cuando se hace abuso sexual de un niño o una niña se procesa por atentado violento al pudor? ¿Por qué no existe la figura legal de abuso sexual infantil en nuestra legislación? Nosotras, en esa ley está la violencia de género, pero también está la violencia basada en generaciones. Hay artículos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, hay artículos que tienen que ver con la tercera edad. Entonces, no es cierto que nosotras solo nos estemos preocupando por un pedacito del problema. Sí nos estamos preocupando en términos de creer que hay violencias que tienen un origen y hay violencias que tienen otro origen. La violencia hacia las mujeres es una violencia que tiene origen en una sociedad patriarcal y en una estructura que tenemos que modificar. Por eso el 8 de marzo vamos a hacer paro y vamos a entre otras cosas, para demostrar toda la contribución económica que hacemos las mujeres en este país, para demostrar que las mujeres somos básicamente quienes nos hacemos cargo de todos los roles reproductivos, del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en su gran mayoría. Tema del 8... Espera, que termine Teresa, tenemos que ir a una pausa, después sí, volvemos. Entonces, a mí me parece que lo que sí tenemos que tener claro es que hay distintas causalidades. El problema de la violencia en la sociedad es multicausal, no tiene una sola causa. La violencia de género, que insisto, no es solo la violencia doméstica, es también cuando Tinelli le corta la pollerita a una mujer, es también cuando salimos a la calle, y a ustedes nunca les ha pasado, pero a mí sí, te tocan el traste o te apoyan en un medio de transporte. Entonces tenemos que entender que vivimos en una sociedad donde la violencia hacia las mujeres tiene una especificidad. Vamos a hacer una pausa, después volvemos contigo. Seguimos debatiendo en torno a la figura del feminicidio. Esta es la prueba de lo ingenua que eres. Tómala y léela tú misma. Señor Adnan, ya no puedo quedarme en esta casa. Por años lo he amado y esperado sin querer nada a cambio. Estar con usted fue suficiente para mí. Es de Mademoiselle para el señor Adnan con amor. Estoy completamente en contra de esa mujer que encuentro inadecuada para ser madre y cuidar de sus hijos que me fueron confiados por su esposa. Estás tan ocupada con todo lo demás que no te das cuenta que en tu casa hay una mujer que coquetea con tu esposo en tus narices. Estás jugando conmigo, Víctor, pero qué bueno que lo hiciste, ahora lo entiendo. Raglu. No más. Ayúdame, por favor. No me busques más. Amor prohibido. Hoy, al término de ¿Quién se robó mi vida? En el 10, el canal uruguayo. Ellos tienen sus necesidades básicas cubiertas. El Hogar del Bebé es una ONG en convenio con INAU de protección integral 24 horas. Trabajamos con una población de niños de 0 a 7 años. Los niños ingresan aquí